Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta nuestra 16ª sesión de nuestra asignatura de Introducción a la Mercadotecnia. Esta es ya nuestra última sesión. Vamos a cerrar con el otro instrumento del mix promocional, que es la venta personal. La venta personal, que es muy importante utilizar una fuerza de ventas para la empresa que ayude a impulsar las ventas, que ayude a la empresa a que ese producto sea consumido por el consumidor final. Es muy importante conocer quiénes van a ser nuestros vendedores, cómo capacitarlos, cómo seleccionarlos, cómo mandarlos afuera a que hagan su labor de venta y demás. Para ello, vamos a conocer primero nuestro temario y después nos metemos de lleno con lo que es los criterios de la venta personal. Manejamos primeramente el papel de la venta personal. Nuestro siguiente tema, que es la administración de la fuerza de ventas. Vamos a conocer cómo podemos administrar nuestra fuerza de ventas. Trabajar con vendedores es una labor ardua, una labor muy complicada, que también requiere ciertas actividades para que se hagan efectivas estas actividades. Y los principios de la venta personal, vamos a conocer de manera generalizada cuál sería el procedimiento ideal para realizar una venta, sin importar qué tipo de producto o empresa sea. Para ello tenemos aquí nuestros objetivos. El primero, al concluir la sesión, el alumno analizará el papel que juega la fuerza de ventas para la creación de relaciones positivas con los clientes. Es muy importante que al tener fuerza de ventas, es muy importante tener una relación positiva con los clientes. Es vital. De nada me sirve tener una relación negativa porque caemos en la insatisfacción. Y recordarás la sesión que vimos, satisfacción al cliente, en qué repercute. Identificar el proceso de la administración de ventas. Vamos a identificar cuál es ese proceso por el cual se debe de administrar la venta. Y analizar los principios de la venta personal, así como estructurar la fuerza de ventas. En el papel de la venta encontramos dos características fundamentales, que es la naturaleza de la venta y el papel que juega la fuerza de ventas. Vamos a conocer qué es una fuerza de ventas, pero antes de ello vamos a conocer qué es un vendedor. Aquí un vendedor me dice, es un individuo que actúa en representación de una compañía, desempeñando actividades tales como gestión de clientes potenciales, comunicar, dar servicio, informar, persuadir, dar a conocer y demás. Estas son las características que hacen las actividades que hace el vendedor. Llevar el producto hacia el consumidor final, persuadirlo, decirle directamente a él si le gusta o no le gusta el producto, si lo quiere o no lo quiere, qué necesidades satisface y demás. Esas son las características que tiene el vendedor. También me dice aquí que el término vendedor cubre una extensa gama de posiciones, desde un empleado que se encuentra en una tienda detallista hasta aquel especialista que se encarga de vender una consultoría para las empresas. Hemos visto en el mercado laboral, seguramente lo conocerás, si tienes experiencia laboral, si tienes un poco de este ámbito profesional, te darás cuenta que las actividades de un vendedor, llamar a una persona un vendedor, implica muchas actividades, desde aquel que vende cacahuates, chicles y demás, hasta aquel que vende casas, empresas y demás. Todo ese tipo de actividades requiere ciertas cualidades para poder realizar el trabajo, para poder cerrar una venta. Algunos requieren menores capacidades, algunos requieren de especialización, de una especialización idónea o de características idóneas para poder hacer su trabajo. Entonces, muy importante identificar qué tipo de vendedor es el que yo solicito para tu empresa, para tu producto, para las actividades que estás realizando en estos momentos. Es muy importante identificar qué tipo de vendedor es el que sería idóneo para cubrir mis necesidades. Hablando obviamente de que tal vez tú ya tienes una empresa, estás trabajando, qué sé yo, podemos determinar si se requiere de un vendedor o no se requiere. Entonces es muy importante conocer estas actividades. Hablando del papel de la fuerza de ventas, tenemos aquí, la venta personal implica una comunicación personal entre vendedores y clientes. ¿Puedo tener yo
dentro de mi compañía puedo tener un departamento que vaya incluyendo lo que es mercadotecnia. Puede ir dentro de ese mismo departamento de mercadotecnia o puede ir como otra área funcional independiente de lo que es mercadotecnia. Pero el hecho de que sea independiente no quiere decir que se base en las actividades de mercadotecnia para poder hacer su trabajo. Entonces puede ser otra área funcional independiente. En este caso, si yo tengo una empresa que me dedico a la venta, no sé, de automóviles, puede ser que yo utilice canales de distribución para acercar mi producto, ya sea a mayoristas o a detallistas. Y puede que también utilice mi fuerza de ventas, mi departamento de ventas, para acercarlo al consumidor final. De la misma manera, voy a utilizar la fuerza de ventas para acercar el producto a los mayoristas y a los detallistas. Si te fijas, estoy utilizando mi fuerza de ventas para venderle automóviles al consumidor final, para venderle automóviles al mayorista y al detallista. Son tres actividades diferentes que está haciendo la fuerza de ventas. Para cada uno de ellos requiero gente especializada. No es lo mismo que el vendedor que se enfoque directamente en agencias y que venda mi producto a las agencias. Va a ser una negociación mucho más extensa que si lo hace directamente con el consumidor final o con aquel detallista. Esas tres actividades requiero personal diferente para que se hagan. Y es muy fácil identificarlo, qué actividades son las de venta que voy a realizar. Para ello también puedo determinar zonas geográficas, tipos de producto, tipos de cliente y demás. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero es muy importante conocer qué tipo de vendedor es el que requiero para cada una de estas características en el ejemplo de los automóviles que te manejé. Aquí me dice el otro punto, la fuerza de ventas suele sondear a los clientes para tener conocimiento de las necesidades a satisfacer. Si yo me le acerco un automóvil al consumidor final y este requiere un producto que tenga colores más vivos, un estéreo de última tecnología, que tenga llantas de estas características, que tenga los mejores frenos en el mercado y demás, ese tipo de información que el vendedor está recabando es muy importante para conocerlo dentro de mercadotecnia, dentro de la empresa, para satisfacer adecuadamente las necesidades de los consumidores. ¿Por qué? Porque ellos son los consumidores, ellos son los que tienen el conocimiento y a través de los vendedores también me baso para tener información y ese sistema de información que sea idóneo, adecuado para satisfacer mis necesidades. Después viene lo que es negociar los términos de venta. También la fuerza de ventas, su papel que tiene es negociar esos términos de venta, negociarlo. Es muy importante negociar esos términos de venta. El siguiente punto es el vendedor suele ser el único medio de comunicación para el cliente. ¿Por qué el único medio de comunicación? Recordarás que vimos medios de comunicación personal y no personal. En este caso es el único medio de comunicación el cual el consumidor puede decir directamente si el producto está bien, si el producto está mal, si el producto cumple o no cumple con sus expectativas. Este es el medio de comunicación que el cliente utiliza para dar esas opiniones, esas sugerencias, esas quejas. Obviamente a través también tiene otros medios como puede ser una llamada telefónica, el internet y demás, pero este es el medio personal en el cual se acerca al consumidor. Después me dice aquí que trabajan conjuntamente con mayoristas y minoristas, de la misma manera en el ejemplo que te manejaba, va a trabajar con el mayorista, con el minorista para vender el producto, ya sea con ellos o ya sea con el consumidor final. Y finalmente me dice aquí que representa a la empresa ante los clientes y representa a los clientes ante la empresa. Hablamos de un papel en que el vendedor expone el producto, presenta el producto al cliente y en ese instante el cliente me está el vendedor me está representando a mí como productor de ese producto. A su vez, cuando el consumidor le hace saber toda esa información al vendedor, este actúa como representante del vendedor, del cliente para informarme de gustos, preferencias, hábitos y demás que se requieren para hacer un producto eficiente para satisfacer las necesidades de ese consumidor. Digamos que es ese intermediario que se utiliza para comunicar de manera personal.
Yo le digo al vendedor que le comunique al consumidor qué producto está en el mercado, que lo adquiera, que lo consuma. Y el consumidor le dice al vendedor que me diga a mi productor qué productos son los idóneos o qué atributos son los que debe de tener mi producto para que satisfaga las necesidades del consumidor. Aquí me dice la fuerza de ventas. Hablamos de fuerza de ventas. La fuerza de ventas es el conjunto de esos vendedores. Hablamos de que un vendedor es aquella persona que realiza esas actividades de intercambio y demás. El conjunto de esos vendedores es la fuerza de ventas, y la fuerza de ventas es el conjunto de vendedores de una empresa. Entonces hablamos que la fuerza de ventas no solo debe de producir ventas, sino también saber cómo satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores y producir utilidades para la compañía. Hablamos de 3 características idóneas y básicas para cada vendedor. No solo producir las ventas, que las ventas no solamente es producir ventas por producir ventas. Hablamos de que debe de satisfacer esas ventas, esos intercambios que realiza el vendedor, deben de cubrir y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Muy importante. Y finalmente, a través de esos intercambios debe de producir utilidades para la empresa. ¿Por qué? Si no hay ventas dentro de una compañía, no hay utilidades, no hay flujo de efectivo, no hay ingreso. Y obviamente eso provoca que la empresa no sobreviva en el mercado. Entonces es muy importante realizar esta tarea, que realicen estas 3 tareas los vendedores. Vender, no solo vender por vender, sino satisfacer necesidades o deseos y crear utilidades para la empresa. De la misma manera, el siguiente punto me dice, la fuerza de ventas debe de estar orientada al cliente y no a las ventas. Este punto va enfocado directamente a lo que es la evolución del marketing. Recordarás en nuestras primeras sesiones que vimos la orientación de la mercadotecnia. Cómo manejábamos la producción, la orientación a la producción, la orientación a las ventas y la orientación al marketing o la orientación al cliente. Recordarás estas 3 etapas que son en las cuales estas 3 etapas en las cuales ha evolucionado la mercadotecnia. Te manejaba incluso un ejemplo por ahí. Ok, en este caso, la fuerza de ventas no debe de estar orientada en esa orientación a las ventas. ¿Por qué? Recordarás que esta orientación de la mercadotecnia, esta evolución de la mercadotecnia, dejó muy mal paradas a las ventas, que fueron ventas duras, ventas poco éticas, vender por vender, el hostigamiento de los clientes para conseguir una venta. En este caso no se requieren de estas actividades, no se requieren estos resultados en una fuerza de ventas para una empresa. ¿Por qué? Porque nuevamente caemos en la insatisfacción del cliente. Y recordarás, nuevamente te lo vuelvo a repetir, recordarás que provoca una insatisfacción. Entonces, no es ideal caer en la orientación a las ventas, donde vendo porque tengo que vender mucho, porque me soy acreedor a un incentivo, porque si no vendo no como, porque si no vendo no tengo dinero, porque si no vendo me corren de la empresa. No, es muy importante crear una filosofía y una evolución a satisfacer las necesidades de los clientes, a identificar si realmente el producto que le estoy mandando a vender a mi fuerza de ventas, si ese producto realmente satisface las necesidades de mis clientes, y hacerle más fácil la labor de venta a mis vendedores, a mi fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque si le hago más fácil la labor con un producto que sí satisface las necesidades, ese producto se va a consumir y se va a intercambiar casi en automático. Solamente una pequeña labor de ventas de mi fuerza de ventas para que adquieran el producto y no más. Muy importante. Para lo que es el tema de administración de ventas, entramos directamente a lo que es la planeación, organización, dirección, supervisión y control de los vendedores. Para ello, por eso te decía, para ello es muy importante determinar si ventas es otra área funcional o ventas está implícito en lo que es las actividades de mercadotecnia. Lo ideal sería que ventas se manejara como un área funcional independiente de mercadotecnia. Vuelvo a repetir, no porque sea independiente quiere decir que se desligue de las actividades que hace uno y el otro. No, ¿por qué? Porque mientras ventas
determina las cantidades a vender, Mercadotecnia va a determinar las limitantes, los alcances y limitaciones de esos productos. ¿Por qué? Porque ventas a lo mejor le dices, hablando del ejemplo de los carros, y le dices, oye, yo Mercadotecnia hice la creación de este carro, innové este carro, quiero que lo vendas a este segmento de mercado y demás. Eso le va a decir Mercadotecnia a ventas. ¿Y ventas qué es lo que va a hacer? Ventas va a ir a comercializar ese producto. Pero ¿qué pasa si Mercadotecnia le dice, el precio del producto es de 100,000 pesos, véndelo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este caso ventas, regresando al ejemplo de los carros, qué pasa si este vendedor va y vende con ese mayorista ese producto? Y le dice, y en una negociación entre esa empresa y mi fuerza de ventas, ¿qué pasa si esa fuerza de ventas le dice al comprador, al vendedor? Le dice, te compro 20 carros si me los dejas en 90,000 pesos. ¿Qué pasa entonces? ¿El vendedor sí acepta o no acepta? En este caso, Mercadotecnia le está poniendo el límite de precio de 100,000 pesos. Pero ¿qué pasa cuando él se acercó a esta empresa y le manejaron esta opción? Entonces, por ello deben de estar muy bien comunicados tanto ventas como Mercadotecnia. Si se manejan de área funcional diferente, deben de estar muy bien comunicados y deben de especificar todas esas actividades. ¿Por qué? Porque si Mercadotecnia le está dando el producto, también le debe de especificar los precios y le debe de decir, el precio final al consumidor es de 100,000 pesos. Si una empresa te compra más de 10 autos, puedes asignarle este precio. Si otra empresa te compra 20 productos, puedes asignarle este precio. Entonces tú como vendedor ya traes más actividades, ya traes más elementos para poder negociar una venta. Y le vas a decir a la agencia automotriz, sí, te vendo 10 productos a tal precio, pero si me compras 20 te doy estas opciones de pago y te doy estos precios y te doy estas características y te traigo gente para que te capacite. Entonces estás manejando una comunicación efectiva entre ventas y Mercadotecnia, donde si Mercadotecnia es parte, el departamento de ventas es parte de lo que es el departamento de Mercadotecnia, ahí no habrá mayor problema porque la comunicación es más interna y es más fluyente. En el caso de que si están separados, hay que especificar. Esto va dependiendo de la empresa, dependiendo del producto, dependiendo lo que requiera la empresa o en este caso la estructura general de la empresa. Pero debemos de especificar si ventas va a estar ligado o va a estar de manera independiente en áreas funcionales diferentes. Hay que determinarlo. Pero la comunicación debe de ser mucho más estrecha y mucho más específica que otras áreas funcionales. ¿Por qué? Porque el producto pasa de Mercadotecnia al intermediario que es ventas para que éste pueda comercializar el producto. Para ello, lo que es la administración de ventas, manejamos que es esto, es el análisis, la planificación, la puesta en práctica y el control de las actividades de la fuerza de ventas. En eso me voy a basar para poder administrar las ventas, en planear, en analizar, en poner en práctica, en controlar a la fuerza de ventas. Para ello, tengo que diseñar y estructurar la fuerza de ventas. Si tengo a mi departamento de ventas, tengo que asignarle también una planificación, tengo que determinar objetivos. Esos objetivos van más enfocados a lo que son los objetivos de Mercadotecnia. Y los objetivos de Mercadotecnia van enfocados directamente a lo que son los objetivos corporativos. Si te fijas aquí, ya estamos englobando otra vez lo que es la administración por objetivos, donde cumplo con los objetivos de venta, que los objetivos de venta son prácticamente cuantitativos. Sí podemos manejar que el vendedor fortalezca la imagen de la empresa y demás, pero los objetivos ideales del departamento de ventas los debo de manejar como objetivos cuantitativos, que sean cuantificables, que me diga, ventas, tienes que vender 1,000,000 de productos al año, tienes que vender 100 productos al mes, tienes que vender 50 productos al mes. Eso es lo que le debo son los principales objetivos que le debo de plantear
a la fuerza de ventas, que sean cuantificables, que incremente las utilidades de la empresa en un 10, 15 o 20% respecto al mes anterior o respecto al año anterior. Esa es una manera de cuantificarle los objetivos a departamento de ventas. ¿Por qué? Porque la creación de imagen, la creación de un producto de calidad, el clima organizacional con el clima que vaya yo a tener con mi consumidor, las actividades mercadológicas, la promoción, la publicidad, va en mercadotecnia. Eso va en mercadotecnia. Lo cuantificable va en ventas. Esa es la diferencia que podemos marcar en cuanto a objetivos. De esa manera planteo mis objetivos, también hago un presupuesto, porque obviamente todo va presupuestado. Debo de presupuestar cuánto es lo que se va a gastar cada uno de mis vendedores para hacer su actividad. Una vez que determine eso, determino los procedimientos de ventas, determino programas de ventas, sistemas de información para ventas, que ese sistema de información para ventas me va a ayudar al sistema de información para mercadotecnia. Entonces, si te fijas, ventas es otra actividad que se tiene que hacer de esta manera para poder enriquecer a mercadotecnia. Una vez teniendo todo esto, hago el diseño y la estructura de la fuerza de ventas, donde aquí me dice el primero, hay que determinar un territorio. El diseño de la estructura de la fuerza de ventas es por territorio, por cliente, por producto y por venta compleja. El primero aquí me dice, se le asigna un área geográfica a cada uno de los integrantes de ventas. Sí, esta es de alguna manera para evitar que haya conflictos entre los vendedores. Decirle, vamos a vender esto vamos a suponerlo, vamos en la zona, en las diferentes zonas del Distrito Federal, dividimos el territorio en zona sur, zona norte, zona oriente, zona poniente y zona centro de la Ciudad de México. Aquí, si yo tengo una plantilla de 10 vendedores, 2 vendedores van a estar en cada una de las zonas. Y determino, nadie se puede salir de esa zona, delimito, pongo límites, pongo alcances y manejo esas zonas. Y los clientes que puedas encontrar en esa zona son tuyos. Los clientes que se encuentren en otra zona y tengas conocimiento de ello, se los pasas al vendedor correspondiente. Es muy importante comunicarte con tu fuerza de ventas, porque si no, ¿qué pasa si especificas por territorio? ¿Y qué pasa si el que se encuentra en la zona sur encuentra por ahí, por azares del destino, un cliente en la zona centro? Y dice el vendedor, pues yo por qué le voy a decir al vendedor que está ahí que haga la venta, prefiero que no la haga, si yo no la hago, pues mejor que nadie la haga y demás. Entonces puede ser que ahí trates de llegar a una negociación donde si tú como vendedor comunicas al otro vendedor que hay un posible cliente y se hace esa venta, tal vez el otro vendedor se gane una comisión porque comunicó. Entonces es muy importante que te comuniques con la fuerza de ventas para determinar esos conflictos. Que todo vaya en fin y en función de los objetivos del departamento de ventas con los objetivos de mercadotecnia y por ende todo va en éxito a los objetivos corporativos o a la misión que tenga la empresa. Por eso es muy importante comunicarse con la fuerza de ventas y determinar territorios, así lo puedes hacer. Es muy importante, esta es la manera más práctica de cómo puedes mandar a tus vendedores a hacer su labor. Todos unos se van a la zona sur, otros se van a la zona norte, otros se van a la zona oriente y demás, y nadie se sale de esa zona. Y los clientes que puedas encontrar ahí, clientes actuales, clientes potenciales, es una manera de hacerlo, por territorio. La otra es por producto. Esta se basa en estas características. Se determina cuando las líneas de producto son complejas y los vendedores se especializan en vender solo un producto o líneas de producto. ¿Qué pasa? Vamos a hablar en el ejemplo de los carros nuevamente. ¿Qué pasa si yo tengo un producto, un auto económico, un auto de lujo y un auto deportivo? Cada uno de ellos, si te fijas, va a tener su segmento de mercado diferente. Entonces, ¿qué pasa? Agarro a mis vendedores y les digo, 5 vendedores van a vender mi producto económico. Otros 5 vendedores van a vender mi producto de lujo y otros 5 van a vender mi producto deportivo.
a cada uno de los vendedores por sus cualidades, por su calificación que tengan, por sus habilidades, le voy a asignar un tipo de producto. Y ellos van a enfocarse al segmento de mercado específico al cual tengan que vender el producto. Pero si te fijas, aquí tengo 3 productos, esa es mi línea de productos, mi mezcla de productos, y cada uno de mis vendedores se va a especializar en las cualidades que tiene este producto. De la misma manera, si uno de esos clientes quiere uno de mis vendedores fue a hacer la labor de mi auto económico, ¿qué pasa si ese comprador, ese cliente quiere un producto de lujo? Pues lo canalizo con los vendedores correspondientes. ¿Por qué? Porque él no va a tener el conocimiento de los demás productos, solo tiene conocimiento del auto que está vendiendo. Entonces, esto lo determiné yo desde un principio. Solamente tú, vendedor, te especializas en ese producto y ese producto es el que vendes. Si hay alguien más que quiera comprar este producto, lo canalizamos. Es una manera también de organizar la fuerza de ventas por producto. Después viene lo que es por cliente, que es prácticamente similar al anterior. Solo que aquí me dice, se utiliza cuando el producto a vender tiene un mercado meta muy amplio y variado y se refleja en una estrategia de segmentación de mercados. Obviamente, hablando del mismo ejemplo que te puse anteriormente, si tengo el producto deportivo, tengo el producto de lujo y tengo el producto económico, a cada uno de ellos va a tener un segmento diferente. ¿Qué tal? El deportivo va enfocado a empresarios. El de lujo va enfocado a padres de familia que tengan tanto ingreso. Y el económico va enfocado al nivel socioeconómico C o C+. En este caso, a mis vendedores, por sus cualidades, los puedo organizar así. Tú, mi vendedor más calificado, el que tengas mejor calificación, el que tenga mejor actitud, el que tenga mejor habilidad, mejor conocimiento, mejor profesionalismo, mejor desarrollo, cualquiera de esas características que te mencioné, ese va a enfocarse a vender el producto al segmento de mercado para ejecutivos. ¿Por qué? Porque tiene mayor preparación, porque es una persona mayor que es capaz, tiene el lenguaje adecuado para enfocarse a ese segmento de mercado. Y utilizo otro vendedor donde tal vez tenga la preparatoria terminada, no tenga tantos estudios, no tenga tantas habilidades, lo enfoco al segmento de mercado que se requieren menores tecnicismos. Y así especifico de manera, tu vendedor solamente te vas a ir a venderle a ejecutivos. ¿Por qué? Porque tienes la presencia, tienes las habilidades. Tu vendedor vas a ir a venderlo a padres de familia de tal a tal ingreso. Y tú te vas a dedicar, porque tienes menores habilidades, te vas a dedicar a este otro segmento de mercado. Así es como lo hago por cliente. Determino cuál es mi mercado meta, cuáles son mis segmentos de mercado y a cada uno de ellos le asigno un grupo de vendedores. Es otra manera muy eficiente de administrar a mis vendedores. ¿Por qué? Porque cada vendedor, cada consumidor requiere de un vendedor idóneo que lo comprenda, que hable su propio lenguaje, que sepa manejarlo. Entonces es muy importante identificar los segmentos de mercado para que a cada uno de ellos le asigne un cliente diferente, un vendedor diferente. El siguiente es la venta compleja. Aquí la venta compleja me dice, se puede definir como una transacción entre dos empresas de una suma de dinero importante donde se requiere una serie de citas inteligentes para concretarla. Y estamos hablando que la venta compleja es el conjunto de las anteriores o es una transacción entre empresas donde, a ver, vendedor, tú le vas a ir a vender a las agencias a las diferentes agencias. En este caso no va a vender 1, ni 2, ni 3 autos, en este caso va a vender una flotilla completa, va a vender un gran lote de autos. Entonces esto requiere que haga otro tipo de actividades donde haya una mayor negociación, tenga que ir a visitar, tenga que dar la funcionalidad del producto, tenga que dar a conocer las características del producto, donde existe todo un procedimiento más exhaustivo para hacer la comercialización de los productos. Es muy importante que se determine a quién le estás vendiendo. ¿Por qué?
Porque a lo mejor vas a vender, no sé, si te dedicas a vender computadoras, a lo mejor vas a vender a una escuela, le vas a vender las computadoras. Y en este caso, esas computadoras las va a utilizar la empresa la escuela para sus salas de cómputo. En este caso, pues requiere que haya una negociación más extensa a que solamente vendas un producto con un consumidor final. Entonces es muy importante que determines citas y demás, funcionalidades del producto, servicio técnico, capacitación y demás para esa escuela, porque te va a hacer una compra de producto. Viene implícita una cantidad de dinero muy importante y requieres de varias citas para concretar esa compra. Podemos hablar de licitaciones también, donde participas como empresa para poder hacerte presente en la participación de algún proyecto y demás. Esas son las 4 bases que utilizamos para estructurar la fuerza de ventas: por territorio, por cliente, por producto y por venta compleja, donde a cada uno de mis vendedores los estudio, determino cualidades, determino habilidades para asignarle ya sea un producto, un cliente y demás. Muy importante. Cuando tengo estructurada bien mi fuerza de ventas, me voy directamente a lo que es la contratación y selección del personal, o si no lo tengo, o si hay que contratar personal nuevo y demás. En este caso, podríamos decir que este es un pequeño procedimiento que se sigue, la contratación y selección de personal, donde me baso en estas características para la selección de la fuerza de ventas. Un análisis de vacante, una descripción de la vacante, un perfil del candidato y la selección del candidato. Obviamente habrá otros procedimientos y otros procesos que se siguen para la contratación y selección de personal, pero para la fuerza de ventas nos basamos en esto. Análisis de la vacante, donde hay que determinar y hacer una justificación del por qué se requiere cubrir esa vacante. Analizar por qué se requiere esa vacante. Bueno, porque es de vital importancia para la empresa tener cubierta esta vacante de vendedor. Donde también describo la vacante, cuáles son las actividades que va a desempeñar, alcances y límites de esa vacante y todas las actividades que va a desempeñar el vendedor cuando ingrese, desde gestionar clientes, hacer visitas, hacer citas, hacer labor de venta, cerrar venta, llevar un servicio postventa. Ahí especifico todas y cada una de las actividades que va a hacer mi vendedor. Es muy importante determinarlo. ¿Por qué? Porque esta información se la voy a dotar a recursos humanos para que recursos humanos haga también su procedimiento de selección y de contratación y selección de personal. Después emito un perfil del candidato idóneo. ¿Qué pasa? Una vez que tengo estructurada mi fuerza de ventas por territorio, por cliente, por producto, por venta compleja, determino el perfil idóneo. ¿Qué es lo que requiero? Requiero una persona que sea estudiada, que tenga experiencia en ventas o que no la tenga. ¿Qué perfil académico requiero? ¿Licenciado? ¿Licenciatura trunca? ¿Pasante? ¿Estudiante de bachillerato y demás? Hay que especificar aquí el perfil. ¿Con cuántos años de experiencia y demás? ¿Qué edad? ¿De soltero, casado? Especifico qué características. Si voy a enfocarme a la venta de productos a las amas de casa, hay que escoger el perfil idóneo, incluyendo el género. ¿Qué pasa? ¿Necesito hombres? ¿Necesito mujeres? Hay que determinarlo. Una vez que tenga el perfil idóneo, voy a seleccionar el candidato. Y aquí en el seleccionar el candidato es de la misma manera. Trabajar conjuntamente con recursos humanos, si se tiene, sino identificar cuáles son todos y cada uno de los filtros por los cuales va a pasar ese vendedor. Tal vez hago una primera visita para conocerlo, conocer sus datos generales, después le hago unos estudios, exámenes y demás, hago una clínica de ventas donde me haga una demostración, lo entrevisto directamente con el que va a ser su jefe y que ese tome la decisión, o con el gerente de mercadotecnia, con el gerente de ventas y demás. Determino los filtros por los cuales va a pasar este candidato para que pueda ingresar a mi empresa a vender mi producto.
Una vez que tengo estructurado eso, que tengo la selección y contratación del personal, voy directamente a capacitarlo. ¿Por qué? Porque puede tener muchas habilidades, puede tener mucho conocimiento el vendedor, pero si no tiene el conocimiento de mi empresa, de mi producto, no lo va a poder vender y no va a poder comercializar mi producto. ¿Qué pasa si él es un conocedor de autos, mi vendedor, y le digo, véndeme este producto al público, a este tipo de público? Y va a decir, bueno, sí, pero ¿qué características tiene el producto? ¿Qué pasa si voy con el cliente y me dice, ¿y cuántas velocidades tiene? Y le digo, tiene 5 velocidades. Y él me dice, bueno, pues no, que el carro es automático, entonces no conoce el producto. Y tal vez no conozca ni la empresa. Entonces es muy importante que todo vendedor le aplique una capacitación y que la capacitación sea constante. Y la capacitación la podemos manejar en estos dos tipos para la fuerza de ventas. Una capacitación inicial y una capacitación de recordatorio. La capacitación inicial es aquella en la cual voy a darle una pequeña inducción de lo que es mi empresa, de lo que es mi producto, de lo que son sus actividades a desempeñar. Que conozca todo lo que es el ambiente macro y micro del producto o de la empresa que va a comercializar. Es muy importante que el vendedor lo conozca, que se empape de toda esa información, que vea cómo están las tendencias, que conozca al cliente, que conozca la empresa, la misión, la visión, que conozca sus objetivos. Todo eso se da en una capacitación inicial, donde el vendedor va a conocer todas esas características que requiere para poder hacer eficientemente su trabajo. Posteriormente, tal vez en un lapso de 3, 6 meses, 9 meses, voy a manejar una capacitación de recordatorio. Y aquí esta capacitación de recordatorio ya incluyo a todos mis demás vendedores, donde generalmente lo puedo hacer 3 o 6 meses. Y determino experiencias de ventas, cómo se ha sentido en el trabajo, cumplen o no cumplen con sus actividades, a lo mejor requieren temas de asertividad, cierre de ventas, liderazgo y demás. Bueno, ahí determino a través de un análisis de detección de necesidades, determino qué se requiere para mi fuerza de ventas. Investigo con ellos qué es lo que requieren, qué tipo de capacitación requieren mis vendedores. Una vez que determine qué tipo de capacitación requieren mis vendedores, me voy directamente a realizar el contenido de los cursos y demás, contratar personal si se requiere para que haga estos cursos y capacitarlos. Y obviamente tengo que evaluar esa capacitación que se le da a los vendedores en sus actividades, en sus conocimientos, en el intercambio que pueda haber con los clientes, si se están cumpliendo los objetivos o no se están cumpliendo los objetivos. Es muy importante estructurar, contratar y capacitar. Si te fijas, vamos haciendo todo un procedimiento. Obviamente, ya cuando están capacitados, debo de especificarles también un tipo de compensación, una compensación de la fuerza de ventas, que puede ser una herramienta motivacional financiera o no financiera. Esto va en función de sus objetivos. ¿Qué pasa si el vendedor cumple con sus objetivos continuamente? ¿Es acreedor a una comisión, a un sueldo base o a solamente una comisión? Esto también lo determino antes. Si están trabajando por comisión, por sueldo base más comisión, o solamente por un sueldo base. Obviamente debe de haber implícito en las actividades de ventas, siempre debe de estar implícita una motivación o una compensación, ya sea financiera o no financiera. ¿Por qué? Bueno, porque esto depende de que sus actividades de ventas se vayan enriqueciendo. Puedo manejar financiero, no todos aquellos bonificaciones, comisiones y todo aquello que tenga que ver con el aspecto financiero. Un viaje, un auto y demás, todo aquello que se pueda cuantificar en cuanto a el flujo de efectivo. Todo aquello. Y el no financiero, un reconocimiento, un ascenso, algunas comidas, algunos viajes, qué sé yo, que le pueda dar a mi vendedor por el hecho de cumplir con sus actividades. Que cumpla con sus expectativas y que supere esas expectativas de una manera muy cotidianamente. Esto se da muy a menudo con lo que son los vendedores. Sin embargo, no hay que caer en aquellas actividades no éticas para poder hacerse acreedor de un premio, por ejemplo. ¿Qué pasa si le digo al vendedor, si tú me vendes 5 autos en el mes, te doy una bonificación de 100,000 pesos? Pues a ver cómo le va a hacer el vendedor, pero él tiene que vender esos 5 productos.
y tal vez incurra en conductas no éticas para vender esos 5 productos, pero se hizo acreedor de su comisión. Entonces es muy importante no caer y cuidar esos aspectos para no solamente obtener un premio por obtenerlo, sino que sea una actividad en la que venda, no solamente que venda, que satisfaga necesidades, y no solamente que satisfaga necesidades, sino que también dé las utilidades de la empresa, que eran las características que veíamos al principio. Obviamente también a esto depende lo que es la supervisión de los vendedores. ¿Dónde tengo que supervisarlos? ¿Dónde tengo que determinar si están haciendo su trabajo o no? Me baso en rutas, itinerarios y cuotas. En rutas, ¿qué es la ruta que va a seguir el vendedor? Si va a salir a la calle a hacer su labor de venta, ¿cuál es la ruta que va a seguir? ¿Cuál es ese itinerario? ¿Va a tener una ruta en línea recta? Podríamos determinar. Hay rutas en saltos, línea recta y circular, eso lo verás más adelante. ¿Qué pasa si utilizo una ruta en línea recta? Una ruta en línea recta. Utilizo la visita de los consumidores y hago las visitas así en línea recta. Ese va a ser el itinerario que va a tener el vendedor. En base a eso voy a darle ciertas cuotas, que las cuotas van en función de sus objetivos cuantitativos que tenga planteados. Si le estoy diciendo, véndeme 10 autos en un mes, sus cuotas son, en ese mes, vender cuántos la primera semana, cuántos la segunda semana, cuántos la tercera semana y cuántos la cuarta semana, para cumplir con su objetivo del mes. Y determino, a lo mejor si le digo, ok, véndeme, si me tienes que vender 10 autos en un mes, véndeme 6 la primera quincena y 5 la segunda quincena del mes. Y en este caso, todos los demás días utilízalos para administrar, para gestionar clientes y demás. Entonces, una manera de supervisar a los vendedores, donde determino rutas, determino itinerarios y determino las cuotas para poder cumplir con los objetivos. Es una manera de supervisarlos. ¿Dónde andan? ¿A quién van a visitar? ¿Qué van a visitar? ¿Por qué van a visitar? ¿Van a ir a informar? ¿Van a ir a hacer una venta? ¿Van a ir a hacer labor de venta? Es muy importante determinarlo. Y la evaluación de la fuerza de ventas, donde la evaluación de la fuerza de ventas se ve en el cumplimiento de objetivos o en el no cumplimiento de objetivos. Donde si digo, vendedor, me tienes que vender 10 tarjetas de crédito al mes, las 10 tarjetas de crédito me las tienes que vender. Si no cumples con ese objetivo, estás haciendo mal tu trabajo, no estás cumpliendo tu objetivo. Pero si estás cumpliendo con tu objetivo, con tus 10 tarjetas de crédito al mes, estás cumpliendo con tu objetivo, ok, sigue con tus labores. Te haces acreedor a un plan de compensación, tal vez no financiero. Pero, ¿qué pasa con el vendedor que me está vendiendo 10 tarjetas de crédito al mes, está cumpliendo con su objetivo y me está vendiendo 5 más? Me está haciendo la venta de 15 productos. En este caso, bueno, se hace acreedor a otro tipo de compensación. Hay que ponderizarlo así. Y así es una manera de evaluar la fuerza de ventas, con lo que se tiene planteado, con los objetivos que se tienen planteados, versus con lo que está haciendo, con lo que realmente está haciendo. Finalmente nos metemos con el procedimiento de la venta, que manejamos de esta manera. Uno, es la búsqueda y calificación de clientes potenciales, donde me dice aquí, es la etapa en la cual el vendedor identifica a los clientes potenciales. Si me dedico a la venta de autos, o que voy a buscar, si me voy a dedicar a vender a agencias, voy a buscar las agencias las cuales les pueda yo vender los autos. O a los consumidores, hay que determinar consumidores. ¿Dónde viven estos consumidores? ¿Dónde circulan estos consumidores? Hay que buscarlos, hay que identificar esos clientes potenciales a los cuales les pueda yo hacer la labor de venta. Una vez que los busque, que los califique y que diga, este sí cumple con las características, este no cumple con las características, hago un acercamiento previo, donde me dice aquí, es la etapa en la cual el vendedor se informa de todo lo posible acerca de los clientes calificados, antes de hacer la visita, trabajos y demás actividades que me puedan utilizar para ver si es viable que le venda o no le venda el producto. Es muy importante investigar al cliente, dependiendo del producto, dependiendo del servicio al cual me quiera enfocar, obviamente. Una vez que hago este acercamiento previo, hago otro acercamiento, donde es la etapa en la cual el vendedor conoce y se presenta ante el cliente. Cuando se conocen estos dos, ya empieza la interacción, ya empieza esa interacción. Solamente se están presentando. Yo, fulanito de tal, vengo de tal empresa y el motivo de mi visita es esta.
Y en ese instante damos pase a la siguiente etapa, que es la presentación y demostración, donde no se presenta él, sino presenta y demuestra ya el producto que trae físico. Ahí hace la presentación de su empresa o de su producto. Y después, durante este procedimiento, se puede establecer el manejo de objeciones, donde el manejo de objeciones son todas aquellas barreras que pone el cliente para la compra del producto. La idea es aquí, a través de las habilidades del vendedor, superarlas y aclarar esas dudas o esas barreras para hacer el cierre de ventas, que es la siguiente etapa, donde ya superó esas barreras. Si las superó, es que el producto se me hace muy caro, puede decir el consumidor. Y el vendedor le puede decir, sí, yo sé que el producto tiene un precio excesivo, pero podemos manejar este tipo de opciones de pago. Es una manera de superar ese manejo de objeciones. Y damos a lo que es el cierre de la venta, donde se cierra la transacción. Ya se hicieron las condiciones de pago, las condiciones de entrega y demás, y se hace el cierre. Se completa la venta, se completa la venta o el intercambio de productos y de servicios. Aquí ya se hace el cierre y finalmente hay otra etapa donde se hace un seguimiento o un perseguimiento, dependiendo, donde este es el comportamiento, se sigue el comportamiento que tiene el consumidor después de realizada la venta, asegurando su satisfacción total de necesidades. Hacemos este tipo de procedimiento como vendedores, donde una vez que ya le vendí, no solamente es venderle y ya retirarme, no, tenemos que darle un seguimiento, ver si el producto satisfago sus necesidades o no. Una vez que determinemos si realmente ese producto cumplió con sus expectativas, tuvo la satisfacción de sus necesidades, hay que determinar si puede volver a comprar el producto o no. Es muy importante determinarlo. Estas son nuestras fuentes de información. Con esto cerramos finalmente lo que es nuestra asignatura de introducción a la mercadotecnia. Cada uno de los temas que vemos aquí, que son muy importantes para la mercadotecnia, los desarrollarás más a fondo en otras asignaturas. A manera muy generalizada, te recuerdo, vimos lo que era el micro y macroambiente de la mercadotecnia, cómo afectan todas esas actividades, fuerzas ambientales a la mercadotecnia, en las cuales todas y cada una de ellas debes de prestar atención para que no afecten tus actividades. Y si las afectan, que sean de una manera positiva, las debes de minimizar, debes de optar cuáles son esas oportunidades y esas amenazas que te presentan esas fuerzas ambientales. Vimos de alguna manera cuál es tu campo profesional y cuáles son las oportunidades que tú tienes como mercadólogo. Aprovéchalas, son muy fructíferas. Vimos también mercados, tipos de mercados, segmentación de mercados, clientes, consumidores, usuarios, cada una de estas cuestiones. Aplícalas ahora en tu trabajo si es que estás laborando. Si no, tenlas muy presentes y cuando estés laborando verás que si las aplicas será muy fructífero tu trabajo. De la misma manera desarrollamos lo que fue investigación de mercado, sistemas de información de mercado, donde es muy importante utilizar esa información para acercarme al consumidor. Vimos también por ahí la determinación de tipos de mercado, mercado de consumidor, mercado de negocios, que va de la mano con lo que es la plaza, ¿no? Esos intermediarios que utilizo. Vimos las generalidades del producto, donde determinarás por qué es importante determinar un producto, el precio, en qué me baso para determinar un precio, muy importante. Toma en cuenta todas estas características para la determinación de un precio. De la misma manera vimos comunicación mercadológica, donde veíamos publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y este último tema que fue la venta personal. Cada uno de ellos lo desarrollarás, te repito, más a detalle. Y también se me olvidaba el último tema, el tema que vimos también de distribución, que fue la plaza. Bueno, también qué características requiero para acercar mi producto al consumidor final. Este es un ambiente muy generalizado de lo que es la mercadotecnia, por eso se llama así la asignatura Introducción al estudio de la mercadotecnia o introducción de la mercadotecnia, porque es una manera generalizada de ver a lo que te enfrentas tú. Cumplimos con nuestros objetivos en tiempo y en forma.
Espero que no tengas ahí algunas lagunas. Si tienes estas lagunas, te puedes acercar directamente a mí. Dejo mis datos con las autoridades de esta institución, esperando también poderte encontrar más adelante en otras asignaturas, donde si quedan ahí actividades pendientes y demás, dudas y demás, con gusto te puedes acercar y lo platicamos y las aclaramos. Por mi parte eso es todo. Cumplo en tiempo y forma con los objetivos de la asignatura. Te agradezco mucho el hecho de brindarme la oportunidad a ti por estar aquí. También un agradecimiento a las autoridades de esta institución, una gran institución, a las personas que colaboraron en la ayuda de estas sesiones también. Por mi parte eso es todo. Te agradezco mucho, esperando verte más adelante y seguir fomentando tu formación académica y, por qué no, profesional también. Por mi parte eso es todo. Soy el licenciado Miguel Ángel Almaguer. Te agradezco mucho tu tiempo, tu participación. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.